Creo que hay una pregunta que todos nos hemos hecho por lo menos una vez cuando nos subimos al avión y en dirección hacia nuestro asiento en clase turista pasamos al lado de los hermosos y lujosos asientos de ejecutiva y pensamos, ¿por qué viajar en business tiene que ser tan caro? Así que me puse a investigar y como sospechaba, la respuesta es bastante más compleja que porque es un producto premium e involucra al correo y termina con que hoy en día muchas más personas que nunca puedan viajar en avión. Vengan que les cuento. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Ceci, vivo en la ciudad de Madrid y hago videos sobre viajes y todo lo relacionado con ellos, como por ejemplo, cómo es viajar en avión, cómo funcionan o por qué viajar en ejecutiva es tan caro. Si cuando terminan de ver este video les gustó, les pido que me dejen un like, así sé que este tipo de videos les gusta, pero sobre todo así YouTube sabe que este tipo de videos están buenos. Muy bien, ahora sí, para entender por qué ejecutiva es tan cara hoy en día, tenemos que remontarnos un poco en la historia a los comienzos de la aviación comercial. Es súper interesante porque cuando recién empezaron los vuelos comerciales no existían las distintas clases dentro de los aviones. Ustedes estarán pensando en un mundo utópico donde todos viajábamos por igual y no habían diferencias. No era esa la razón. Es que el simple hecho de volar de por sí ya era algo premium. Esto no quiere decir que los aviones fueran lujosos, ¿eh? De hecho, probablemente hayan sido bastante incómodos, pero volar era algo accesible para muy pocas personas. La simple experiencia de hacerlo era extraordinaria. Era nuevo y era caro, por lo tanto, era un lujo. Piensen un poco cuando recién salieron los planes de datos para los teléfonos. La velocidad era mala y eran bastante caros y no habían todas las opciones que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya de por sí tener internet en tu teléfono era un lujo. Entonces, volviendo a los vuelos de los años 40, 50, imagínense, un vuelo entre New York y Londres podía valer el equivalente actual a unos $6.800. Que si lo piensan serían lo que una persona hoy en día pagaría para hacer ese tramo en ejecutiva o primera clase. Entonces, esta historia en realidad no es la de cómo un producto básico evolucionó hasta convertirse en algo mucho más caro, sino cómo algo que ya era caro fue cambiando para permitir que otro tipo de opciones surjan. Ok, Ceci, todo eso ya entendimos, todo era lujoso. ¿Cómo nacen entonces las clases en los aviones? Acá es donde la historia toma un giro que yo sinceramente no me lo esperaba. Entre los 40 y los 50, una parte importante de los ingresos de las aerolíneas venía de transportar el correo. Habían aviones que eran solo de pasajeros y aviones que eran para transportar el correo, pero que tenían también una pequeña sección para pasajeros. Pero ahora, por supuesto, los aviones del correo salían a horas súper incómodas, 2, 3 de la mañana, y hacían paradas en un montón de ciudades, porque claramente había que ir dejando las cartitas en las ciudades. Entonces, una primera diferencia entre primera clase y Economy, que en ese momento no se llamaba Economy, tuvo que ver no con qué tipo de asiento había en el avión, sino con cuál avión te daban, en qué avión te mandaban. Primera clase iba directo del punto A al punto B, mientras que quienes pagaban un ticket más barato iban en los vuelos del correo, saliendo en otros horarios y haciendo quizás 2 o 3 paradas, 2 o 3 escalas antes de llegar al destino. Pero es importante tener en cuenta esto, aunque pagabas un poco menos y tardabas un poco más en llegar a tu destino, la experiencia dentro del avión era básicamente la misma. Los asientos eran los mismos, el servicio eran los mismos, en uno había otra parte que tenía cartitas y en el otro no, pero la experiencia para la persona que se subía a cada avión era la misma, no había un asiento más lujoso que el otro. Recién es en 1952 se empieza a cobrar distinto por subirte al mismo vuelo, con el mismo horario, el mismo avión. Ya no es que ibas o en el vuelo directo o en el vuelo con escalas, sino que dentro del mismo avión empezaban a haber dos tarifas distintas. Por ejemplo, una tarifa estándar a $400 y una nueva tarifa turista a, por ejemplo, 270. Pero eso sí, seguimos hablando del mismo avión, el mismo vuelo y los mismos asientos. Entonces, ¿con qué criterio cobraban diferente? Muy bien, los vuelos de turista se vendían solamente con anticipación. Para poder acceder a esta tarifa reducida tenías que comprarlo, suponte, con como mucho 2 semanas de anticipación o más tiempo anterior. Y no tenían flexibilidad. Si por algún motivo no ibas a poder tomarte ese avión, probablemente pierdas ese dinero.
Y de hecho, si ustedes reservan un vuelo hoy en día, van a ver que algo de eso todavía permanece, donde los pasajes más baratos no permiten flexibilidad y los más caros sí permiten flexibilidad. Pero si nos detenemos a pensarlo, eso tenía algo de sentido. Las personas que viajan por vacaciones o por turismo, generalmente somos los que planificamos con más tiempo e idealmente no necesitamos flexibilidad porque tenemos ya un hotel reservado o un determinado evento en una determinada fecha. Entonces estaba bueno que a esas personas se les pueda cobrar un poco menos. ¿Quiénes eran entonces los que pagaban la tarifa estándar? Los que hubieran pagado esos, por ejemplo, $400 por el pasaje. La gente de negocios. Los ejecutivos. ¿Ven a dónde estamos yendo, no? Pero antes de contárselas les voy a comentar que si les gusta este tipo de videos y quieren ver más, por favor no dejen de suscribirse al canal, subo videos todas las semanas y entre un video y otro pueden seguirme en Instagram, donde me encantaría que me sigan para que tengamos un contacto un poquito más cercano. Ahora sí, seguimos. Para empezar, quienes viajan por negocios o por trabajo no pagan sus propios tickets, los paga la empresa y la empresa siempre tiene más dinero que un individuo, que igual de algún lado sale ese dinero, pero no nos vamos a meter en los detalles de eso. Digamos que si esta persona de negocios tenía que comprar un pasaje con dinero que no salía de su propio bolsillo, entonces, bueno, podía permitirse pagar más. Pero además, en los viajes de trabajo suele ser necesaria cierta flexibilidad y además es mucho más común tener que hacer un viaje medio último momento. Hoy en día quizás eso puede hacer con una semana de anticipación, que hasta me pongo nerviosita de sacar un pasaje con tan poco tiempo. Pero en esa época no era raro que una persona dijera, bueno, necesito ir a New York el lunes de la semana que viene, y entonces iba el lunes con su valija y compraba el pasaje ahí en el aeropuerto. Era otro mundo. Esas entonces eran las tarifas estándar y si lo piensan fue una forma bastante ingeniosa de poder cobrarle lo más posible a quien pudiera pagarlo. El turista que lo tenía que pagar de su bolsillo probablemente no pudiera pagar más, pero si sacrificaba en tiempo y en flexibilidad podía hacerlo. Y el viajero de negocios que sabía que tenían un poco más de dinero para gastar y necesitaban esa flexibilidad, seguir cobrando lo que se cobraba antes. Y así fue durante muchos años hasta que en los 70 pasaron algunas cosas interesantes. A lo largo de los años 70 la cosa se empieza a poner interesante porque pasaron 3 cosas en Estados Unidos que cambiaron un poco esta historia. Por un lado, entra en juego el Boeing 747, que era un avión mucho más grande y que por tener tanto espacio permitía jugar un poco con qué tipos de asientos o qué tipo de espacios podían haber dentro del avión. Por otro lado, empieza a volar el Concorde, que para los que son muy jóvenes era un avión que conectaba Estados Unidos y Europa en 3 horas, si era un vuelo supersónico, iba más rápido que la velocidad del sonido, y que fue lo que hizo que las aerolíneas comunes, las aerolíneas subsónicas, tengan que esforzarse por ofrecer algún tipo de servicio diferencial. Si no iban a poder ser tan rápidas como el Concorde, entonces quizás podían ser más cómodas. Y de hecho, en un video que hice la semana pasada o la anterior, donde hablo de por qué primera clase como tal está en vías de extinción y la vamos a ver cada vez menos, esto tuvo un papel fundamental. Pero bueno, después de ver este video se los dejo, lo pueden ver. Y finalmente, una serie de desregularizaciones en Estados Unidos, en las cuales no nos vamos a meter en profundidad, pero que permitieron que las aerolíneas puedan cobrar un poco más a criterio, según ellos, y cobrar distintas tarifas por el mismo vuelo. Entonces, estos 3 componentes, estas 3 cosas que empiezan a suceder en simultáneo, hacen que al viajero que estaba pagando más caro para viajar en el avión, se lo puede empezar a tratar de una forma diferente y se le puede empezar a ofrecer una experiencia de vuelo diferente. ¿Por qué? No porque lo tengamos que querer más porque tiene más plata, sino porque ese tipo de viajeros, los que pagan el precio completo, los que no estaban pagando la tarifa con descuento, son los que realmente hacen que las aerolíneas ganen dinero. Pero entonces lo que se empieza a hacer es primero a separar a los de negocios de los turistas en 2 partes distintas del avión. Después por ahí se empezaba a dejar la fila del medio vacía para los que iban en la parte delantera y finalmente se empezó a evolucionar a asientos un poquito más grandes, un poquito más cómodos y demás. Antes de pasar al siguiente punto, quiero tomarme un minuto para agradecer a Audible por sponsorear el video de hoy. Audible es de verdad mi forma favorita de leer o que me lean libros desde hace muchos años. Es un servicio que yo pago activamente y consumo todos los meses porque me encantan los audiolibros. Los escucho en el bus, en el metro, en el subte, en el avión, en el aeropuerto, en mi casa mientras lavo los platos, cuando voy caminando al trabajo y puedo disfrutar un montón de historias. En este momento, miren, les voy a mostrar. En este momento estoy escuchando One
1Q84, 1Q84 de Murakami, que me tiene enganchadísima. Es un libro como de 40 horas y ya voy por la mitad. Y si se registran con el código que les voy a dejar en la descripción o entran a cesisaya.com/audiolibros, tienen un periodo de prueba absolutamente gratuito con 2 audiolibros gratis. Hay tanto en inglés como en español y de verdad soy usuaria del servicio hace un montón y a cualquiera que me pregunte lo recomiendo un montón. Así que les dejo esto por aquí y ahora sí, continuamos con el video. Y así llegamos a hoy en día, donde todo esto entra en juego junto con el modelo de negocios de la aerolínea, que es ganar la mayor cantidad de dinero posible por el espacio que hay disponible en el avión. Entonces, vamos a hacer números. Quédense conmigo, lo voy a poner en pantalla para que no nos perdamos y vamos a tener en cuenta un vuelo de la actualidad, como podría ser uno que dieron de ejemplo en el canal de Wendover, entre Londres y Washington. Así, son 2 pelotitas que tengo en las manos las ciudades. Que son 2 ciudades caras y esto ténganlo en mente porque va a ser relevante en un ratito. Pero muy bien, en el vuelo tenemos, y lo tengo acá anotado porque no hay forma de que me acuerde esto de memoria, 122 asientos de clase turista a $876 cada uno, que van a generar una cantidad de ingresos total de $106.872. Esto obviamente sin tener en cuenta todos los gastos que tiene después la aerolínea. 40 asientos de Economy Premium por $2.633 cada uno, que me parece extremadamente caro para un turista premium, pero recordemos que estas son 2 ciudades con alto poder adquisitivo, que en total van a dar $105.320, prácticamente lo mismo por 40 asientos que por 122 asientos de Economy. Luego tenemos 48 plazas de clase ejecutiva por $6.723 cada una, que nos va a dar un total de $322.704, ya más que las otras 2 combinadas, y una pequeña cantidad de 14 asientos de primera clase por $8.715, dando en total un equivalente de $122.010. Muy bien, siguen acá conmigo, no los perdí con el tema de los números. Excelente. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todas estas multiplicaciones? Primero, que los 14 pasajeros de primera clase generan más ingreso que los 122 pasajeros que hay en clase turista. Y si combinamos las 3 cabinas premium, que son menos de la mitad de los asientos, son más o menos el 45% de los asientos, estos pasajeros generan el 85% de los ingresos de ese vuelo en particular. Ahora, hay un montón de peros con esto, Lo más importante es que estas proporciones se mantienen en casi todos los casos. Pero primera clase casi nunca va llena y muchas veces los asientos ocupados en primera clase en realidad son upgrades de gente que iba en ejecutiva, con lo cual ni siquiera es que pagaron ese precio. Y esa es una de las razones por las cuales primera clase está desapareciendo, que es este video que les comentaba que pueden ver a continuación. Segundo, este vuelo tiene una gran cantidad de asientos premium y es especialmente caro justamente por esto que les decía, que es un vuelo directo entre 2 ciudades con alto poder adquisitivo. Y las aerolíneas juegan mucho con el precio dependiendo de qué tanto creen que la gente que lo va a tomar puede pagar. La mayoría de las personas que terminen en ese avión en realidad no van a estar saliendo desde Washington o desde Londres, sino que probablemente vengan desde otra ciudad, hagan escala y luego vayan al destino final. Si en vez de ir desde Londres, por ejemplo, yo estuviera saliendo desde Madrid con escala en Londres y hacia Washington, el vuelo sería considerablemente más barato. Sí, incluso aunque me tenga que tomar 2 aviones. Pero, dicho esto, que vale la pena mencionarlo para que entendamos que no todo es blanco o negro, las proporciones más o menos se mantienen y en todas las aerolíneas tradicionales, los pasajeros de clase premium, ejecutiva o primera son los que realmente generan ingresos para las aerolíneas, mientras que todos los que vamos en turista somos básicamente los que llenamos el resto del avión. Resalto esto de las aerolíneas tradicionales porque con las low cost la historia es totalmente distinta y si quieren que haga un video sobre cómo funcionan en realidad las low cost, me encantaría. Coméntenme para saber si a ustedes les gustaría también o si soy yo sola. Entonces, Ceci Saya, ¿por qué es tanto más caro ejecutiva que clase turista? Por un lado, porque quienes viajan en ejecutiva pueden pagarlo y el sistema está perfeccionado desde hace muchas décadas para que cada pasajero pague lo más que pueda por ese vuelo, incluso sin que nosotros lo percibamos o nos demos cuenta. La mayoría de estos pasajeros viajan por negocios o realmente pueden permitirse pagar un poco más por una comodidad que es muy real. No es lo mismo bajarte de un vuelo de 14 horas habiendo estado sentadito con el cuello torcido que habiendo viajado
hermosamente recostado en un hermoso asiento de clase ejecutiva. No sé si se dan cuenta que me parece hermoso, pero también es cierto que gracias a esos pasajeros que por una razón u otra pueden permitirse pagar asientos de lujo, las aerolíneas también pudieron desarrollar opciones más accesibles para que hoy en día un montón de personas que en los años 50 jamás hubieran podido subirse a un avión, hoy pueden recorrer más de su país o del mundo a través de los vuelos. Y digamos que esta necesidad de llenar el fondo del avión nos terminó jugando a favor. Por supuesto, esta es una explicación bastante resumida y todo lo que tiene que ver con economía e industrias es considerablemente más complejo, pero me gustaría que fuera un puntapié inicial para que los que sientan curiosidad por el tema lean e investiguen, porque cuando uno entiende mejor cómo funciona algo, no sé, creo que lo aprecia más o sabe mejor qué cosas alabar y qué cosas criticar. Y por supuesto, si les gusta el tema, les recomiendo 2 videos. El de por qué primera clase va a desaparecer, que se los mencioné como 15 veces en este video, y mi último vuelo en una low cost, que es después de la crisis del COVID, después de la pandemia. Les muestro cómo es viajar hoy en día, por lo menos dentro de Europa. Es súper interesante, así que si lo quieren ver, ahí tienen los videos. Me despido por hoy. Me encuentran en redes sociales como @cecisaya. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.